Ya están con nosotros el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Santi? Buen día. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, Santi. Hola, Estela. Hola, Luis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buen día. Doctor Sequera, hoy, después de todo lo que escuchamos en tu conferencia, por cierto, hoy nos va a acompañar Ana Barreto Balinotti. Porque ayer habló con nosotros en Monumental y se paseó Ana. Se paseó Ana, tomó lo que dijo Sequera del tema de las enfermeras y lo de quiero una enfermera en el Panteón de los Héroes. Primero se emocionó la directora, la presidenta del gremio de enfermeras, y dijo Mirna Gallardo, que iba a estar también con nosotros acá, dijo: yo espero que este reconocimiento que agradezco por parte del doctor Sequera lleve a que también nos incluyan en los grupos de debate como personal de salud importante y que integremos esa mesa. Ese ya va a ser un primer gran logro, decía ella. Después habló de lo económico. Dijo, somos el personal de menor costo dentro de la estructura del Ministerio de Salud. Y dejó otras cuestiones ahí que para el análisis son interesantes. Y después habló con nosotros Ana Barreto y nos dijo, para que una mujer ingrese al Panteón de los Héroes, no solamente tuvo que haber sido alguien importante para la historia, sino que tuvo que cumplir con los parámetros que una sociedad machista tiene para calificar a una mujer. Si era buena madre, si es que hacía las tareas de la casa. Y nos contó de casos de personas que no ingresaron al Panteón de los Héroes porque sus esposos estaban vistos como traicioneros, como vendepatrias. Entonces, las mujeres, a pesar de todo lo que hicieron, no podían ingresar. Cargaban con el estigma. Exacto. Y decía Ana, no quiero que ingresen como colectivos. Tienen que ser mujeres con nombre y apellido. Fulana de tal por esta razón. No las enfermeras del Chaco. No las maestras de... No, con nombre y apellido. Y a través de ella representando al colectivo. Exacto, exacto. Y vamos a hablar de eso enseguida con el doctor Sequera. Pero, doctor, arranco preguntándote, ¿dónde estamos hoy con el tema de la situación epidemiológica? Hablabas de un leve descenso y ese leve descenso, digo, ¿se debe a qué específicamente? ¿A alguna medida que se tomó? ¿A la vacunación? ¿Al comportamiento que tiene nomás luego la situación epidemiológica? ¿Cuál es la lectura, doctor? Bueno, por un lado quiero decir que un poco de estas cosas que voy introduciendo en las conferencias de prensa es un poco para que me atiendan. A veces los números son los más aburridos y me doy cuenta porque termino mi conferencia de prensa y le hacen todas las preguntas a él, no, a mí no me preguntan nada. Entonces tengo que sacar los datos, hablan mucho más de los casos, ¿verdad? Lo vimos, disculpame un poco que me aleje un poco de lo que me está preguntando, ¿verdad? Y nos pasó, o sea, leer los datos de COVID te hablan de muchos otros fenómenos que ocurren detrás de los casos, los que van internándose, los que van falleciendo, dónde ocurren. O sea, hay mucha historia detrás de los datos y nosotros la epidemiología se nutre un poco de eso y hay que tener capacidad de leer eso, ¿verdad? Y ayer leíamos eso, ayer leíamos que el de personal de blanco, los que más caen son las mujeres y los que más caen son las enfermeras. Pucha, ¿verdad? Y a partir de ahí tratar de interpretar también históricamente eso, ¿verdad? Los primeros casos que veíamos el año pasado, principalmente se daban en jóvenes, principalmente en hombres, pero jóvenes de 20 años, 22, y principalmente de personas que eran de San Joaquín, Repatriación, qué sé yo, Simón Bolívar, Tembiaporá, todas las zonas periféricas de Caguazú. ¿Quién nos estaba diciendo eso? ¿Por qué el COVID era ahí? Y revisando, eran los que venían migrando, eran los que venían de las maquilas de San Pablo que se cerraban y volvían. ¿Verdad? Eso fue la primera etapa. Esa fue la primera etapa, ¿verdad? Entonces hay que tener capacidad de leer también eso. Esos datos de COVID nos muestran otros fenómenos epidemiológicos que le están ocurriendo a nuestra sociedad, históricos, sociológicos, políticos, ¿verdad? Y económicos, obviamente. Entonces, a mí que me gusta un poco darle un poco de esos condimentos, porque si no la epidemiología es muy aburrida, la verdad. Claro. ¿Verdad?
Quiero también ponerle ese componente en las conferencias de prensa y bueno, esta vez parece que la pegué, ¿verdad? Como lo del Chaco el otro día. Pues puede ser, sí. Comparar los números históricos, ¿verdad? Bueno, yendo un poco a la pregunta, el descenso que vimos, y me llamaba la atención de que exactamente un mes después de que me tocó decir estamos en el horno, tengo que decir estamos saliendo de ahí, ¿verdad? Los números nos posicionan exactamente a finales de abril más o menos. Si nosotros comparamos cómo estamos ahora, estamos como a finales de abril. Y a finales de abril estábamos muy mal, ¿verdad? Y veíamos que esto venía subiendo. Entonces hoy podemos decir, estamos muy mal, pero vemos que esto viene bajando. Entonces no quiero dar esa sensación de victoria, ¿verdad? Esto puede estancarse. Yo creo que lo veo difícil que vuelva a subir, pero sí a estancarse y hacer una bajada más lenta que no queremos, ¿verdad? ¿Por qué vemos este descenso? Y son múltiples factores. Semana pasada, o este miércoles, tuvimos una reunión con los chicos de la Politécnica y con varios informáticos en ingeniería computacional. Nos mostraban cómo, de la Universidad Autónoma de Asunción también, nos mostraban cómo iba variando el famoso RT, ¿verdad? El índice de transmisibilidad, y cómo las cuarentenas, por más de que no se cumplían bien, hacían que el índice de reproductibilidad baje. Y acá, mira, acá fue la cuarentena esta que realmente mucha gente no acompañó, pero tiene algún impacto. Y como que fue frenando, o sea, esto pudo haber subido más. De alguna manera se hizo una mesetita ahí arriba. Y el descenso, yo creo que principalmente se da por una inmunidad que ya está habiendo en la sociedad. Una inmunidad de grupo, de rebaño, como también se dice, que está habiendo. Hay mucha gente que ha pasado por el COVID. Hoy la epidemia, si va a crecer, va a seguir buscando esos rincones, esos bolsones de poblaciones que no han tenido grandes casos. Entonces ahí a cuidarse en el interior. Por eso la epidemia, ¿dónde no deja de crecer? En el interior. En Asunción Central prácticamente se está agotando. Las personas que no tuvieron es porque se están cuidando bien y se siguen cuidando bien, y las que ya tuvieron, difícil volver a tener. Se puede volver a tener, pero es difícil. Hay como una inmunidad temporal ahí. Esta partecita sí. nomás, doctor, porque se dice, pero hay que repetir, el aprendizaje es a través de la repetición. El que tuvo COVID es muy difícil que vuelva a contraer la enfermedad, pero puede seguir transmitiendo tranquilamente. Puede ser un asintomático o no. Yo ya tuve COVID, por ejemplo, no tengo todavía, menos mal hasta hoy. ¿Y te curaste? Y me curé. Sí. Y si vuelvo a contraer la enfermedad, hay un porcentaje que se dice, no, es mínimo, es 1%, 2%. Sí. Porque eso es lo que le da también a las personas que ya tuvieron COVID, es que ya no se quieren cuidar porque ya dicen, no, ya estoy inmunizado. ¿Cómo Sí, tiene que ser el sí, es muy difícil comportamiento de la manejar eso, persona es muy que ya difícil, tuvo COVID? Porque comunicacionalmente es muy poderoso decirte que el 1 o 2% nada más de las personas que tuvieron COVID vuelven a tener. Sí. Entonces, pucha, difícil ¿Para que qué tenga, me voy a ¿verdad? cuidar? Sí. Es difícil comunicar eso, pero sí hay fenómenos que destruyen un poco esa teoría cuando tenemos variantes nuevas que ingresan. Ahí aumenta esa probabilidad de volver a infectarte, de volver a tener la enfermedad. Y nos pasó un poco cuando entró la P1, o la Gamma, la variante brasileña. Y el fenómeno de Manaus, que está bien estudiado, en Manaus, la primera ola afectó al 70% de la población. Ellos hicieron estudios de cero prevalencia y 70% de la población tenía anticuerpos. Y ellos dijeron, acá no va a volver a entrar el COVID, ¿verdad? 6 meses después tenían otra ola con una variante nueva que les volvió a azotar a toda la ciudad, con mucho mayor mortalidad. Recuerden esas fotografías de búsquedas de oxígeno de la ciudad de Manaus. Bueno, eso fue la nueva variante. Entonces, el fenómeno de que uno pasa el COVID y vuelve a enfermarse es difícil, pero sí esa probabilidad aumenta cuando estamos hablando de otras variantes. ¿Cómo es la segunda vez que tenés COVID? No hay mucha diferencia. Tenemos personas que le fue más leve, tenemos personas que le fue igual que la primera vez y tenemos personas que fallecieron también. O sea, todavía no podemos reproducir el patrón de que la segunda vez es más grave, así como en el dengue. En el dengue sí está descrito de que la segunda vez es peor que la primera, que la tercera vez es peor que la segunda y que la cuarta vez, porque 4 veces puede tener, es peor que la tercera. Entonces hay como un aumento según la cantidad de veces que tuviste, de las probabilidades de que sea grave. Más vulnerable. De ser más grave. Sí. Cuando hablas del descenso por inmunidad de grupo, ahí indudablemente surge de nuevo la pregunta,
¿Ustedes tienen una estimación de qué porcentaje de la población, qué número en todo caso de la población está inmunizada? Porque, ¿te acordás vos del fenómeno que marcó Sequera, Luis, respecto a Alto Paraná? Sí. Alto Paraná en un momento tuvo una situación jodidísima. Un pico altísimo. Un pico altísimo. Era el epicentro de, Sí. de la situación a nivel país. Pero en los últimos reportes, Alto Paraná era una de las pocas localidades que no aparecía como nivel 4, que es como le llaman ustedes a la zona más jodida de la epidemia. Y preguntábamos por qué y la respuesta era probablemente por la inmunidad de grupo Claro. que ya tienen en esa localidad. ¿Cómo estimar Central? ¿Cómo estimar Asunción? ¿Y qué porcentaje de la población ya tiene esa inmunidad natural en Paraguay? Bueno, datos actuales no tenemos, Santiago. Sí te puedo decir que en Ciudad del Este lo que nosotros vimos como una epidemia muy fuerte fue mucho más grande de lo que nosotros pudimos registrar. Los registros de Girán, los casos, los fallecidos. Cuando hacemos dos análisis hicimos. Uno, el estudio de cero prevalencia que hicimos allá por noviembre, diciembre. Después de la ola hay que hacer los estudios de cero prevalencia. Y hicimos en Alto Paraná 1000 familias. Nos ayudó muchísimo, en Ciudad del Este hicimos, perdón. Nos ayudó mucho la municipalidad en eso. Y salió alrededor del 30%. Cero prevalencia, 30% con la primera ola. Mucho es. 30% es mucho. Los estudios de exceso de mortalidad. ¿Qué es el exceso de mortalidad? Cuando nos olvidamos de COVID, pero vemos las muertes por todas las causas. Todos los entierros que hubo. No importa de qué murió. ¿Aumentó o no aumentó? ¿Estuvo por encima de los históricos o no? En Alto Paraná es el único departamento que se ve un pico de tener, ponerle 50 fallecidos por semana. Tenían, olvidémonos de COVID, 50 entierros por semana, tenían 250 entierros por semana. Las funerarias estuvieron a tope el año pasado, entre septiembre, agosto-septiembre, que fue el pico de Alto Paraná. Entonces, si estimamos la epidemia ahí, fue por lo menos 10 veces más grande de lo que nosotros vimos. ¿Sí? Hablemos de Central y Capital, el otro del segundo epicentro. Nosotros hicimos el estudio de cero prevalencia un poco más tardío, porque la ola en Central y Capital fue tardía, fue medio chata, medio deforme, no fue un pico así. Una cosa así permanente, ¿verdad? Entonces nosotros sabíamos cuándo vamos a hacer, cuándo se acaba esta ola para hacer. Y hicimos otra estrategia. Analizamos por cohorte. Elegimos un grupo alrededor de 700 personas, 600 personas por ahí, familias, perdón, y le hicimos cada mes, enero, febrero, marzo. Y le hacíamos, aparte de un cuestionario, ¿verdad? El estudio de sangre para ver si generaban anticuerpos. Y ahí encontramos que en Central está alrededor del 25% y Asunción está alrededor del 20%. Promediando entre los dos, podemos hablar un 23, 22% entre Central y Capital. Pero eso termina en marzo. Nosotros no volvimos a hacer, recordemos que en marzo empieza la segunda ola. Abril, mayo, pico, ¿verdad? Y junio que estamos bajando. Entonces, después de esto, que tiene un tamaño casi 3 veces más que lo que era antes, me animo a decir que probablemente hay un 50%. Estoy especulando. 50% aproximadamente. Eso te digo a ojo de lo que vemos, ¿verdad? Acá tenemos que volver a hacer un estudio de cero prevalencia al finalizar esta ola. Ojalá podamos hacer en agosto, ¿verdad? En septiembre, ver un poco cuánto. Estamos discutiendo un poco la metodología. O hacemos de cero o elegimos esa misma cohorte que le venimos haciendo y la hacemos después de esta ola, ¿verdad? Es una discusión metodológica. Venimos de números relativamente positivos. Estamos mal, decía, estamos mal, pero estamos bajando. El lunes vamos a tener 4 grados, el martes 2, y se anuncian heladas, una ola de frío polar. ¿Qué impacto puede llegar a tener el frío, que sabemos que nos golpea mucho a los paraguayos, en los números? Sí, el frío, más que fenómeno biológico con respecto al virus, no es que le vuelve más perverso y más contagioso en sí, el virus no cambia en ese sentido. Lo que cambiamos somos los humanos. Con el frío toleramos estar en ambientes cerrados sin problema, nos juntamos un poquitito más, y algunos comparten, ¿verdad? Alguna, qué sé yo, mate, ¿verdad? Estamos más juntitos, toleramos más el ambiente cerrado. Hacemos reuniones y no nos damos cuenta y está todo cerrado. Toleramos esa tolerancia a los ambientes cerrados, y en el norte del mundo se ve mucho eso, porque ellos tienen sistemas de calefacción, nosotros no.
Nosotros estamos más del aire acondicionado para refrescar, ¿verdad? El hecho de tener sistema de calefacción condiciona muchísimo el contagio. Nosotros tenemos la posibilidad de que, cierto, tenemos algunos días de frío en nuestro país, pero por suerte no duran mucho, ¿verdad? Entonces, estos días de frío, evitar las aglomeraciones o las reuniones o los encuentros con mucha gente, y si va a haber, ventilarlo. Por eso ponían, por ejemplo, los partidos de Paraguay, ¿verdad? Que nos llama a juntarnos, el lunes va a ser el partido de Paraguay, ¿verdad? Y vamos a querer ver con nuestro grupo, que siempre solemos ver los partidos. No es prohibirlo, sino saber juntarnos para ver. Condiciona muchísimo. Los grandes brotes en el invierno se dan justamente por encuentros en lugares de poca ventilación. Esto de la ventilación viene para quedarse. Algo que siempre se dijo de alguna manera, pero nunca tuvo fuerza, y hoy con el COVID creo que va a ser una presión urbano-arquitectónica para todo tipo de construcción que se haga. Tiene que tener un componente de ventilación muy bueno. Y bueno, estamos discutiendo, es un poco un fenómeno que supera el enfoque de salud, es de salud, pero necesitamos que otros sectores nos apoyen para dar recomendaciones correctas de cómo medir los recambios de aire de un entorno, cómo poder evaluar eso desde salud. Bueno, se nos acercan otras complejidades que tenemos que ir abordando. Yo quiero hacer un punto en esta situación y dejar picando también lo de qué es la ventilación, porque uno escucha y de por ahí si no maneja tan bien esos conceptos a los que nosotros estamos acostumbrados ya, en casa no lo van a aplicar, ¿verdad? Dice abrir la ventana. Abrí tu ventana, tu puerta. Si vas a comer, come en el patio antes que comer adentro en la sala, en el comedor encerrado. Si tenés, claro. Esos ejemplos prácticos creo que a modo educativo sirven y muchísimo para entender dónde yo estoy bajando el riesgo de contagio. Al doctor Héctor Castro lo que le quiero preguntar es, yo tengo anotaciones de entrevistas de hace mucho tiempo con el doctor Sequera, donde él decía que septiembre era el mes en el que ya íbamos a llegar a nuestro porcentaje de población objetivo que se pretendía vacunar, 70% de la población objetivo, cuando todavía no llegaban las vacunas, pero se hacían las proyecciones de COVAX va a responder así. Ayer, por cierto, el ministro Borba, cuando se le preguntó por COVAX, dijo cri, cri. Genial. Fue la respuesta que dio Borba. Pero a ese 70% de la población objetivo, ¿cuándo crees que vamos a llegar? Bueno, antes que nada quiero también mencionar algo en relación a las conferencias de prensa que me parecen sumamente importantes. Lo que hace Guillermo y todo su equipo es información analizada para la acción. No es un detalle menor y se siente mucho el protagonismo en una pandemia como esta, pero es una situación que nosotros, como si fuese la atalaya que está mirando lo que ocurre y nos alerta y nosotros de acuerdo a eso instalamos alguna estrategia. Estrategias que pueden ser farmacológicas o no, y una de ellas, de las farmacológicas, es la vacunación. Dentro de la vacunación se establece qué podemos hacer con la información analizada que nos brinda el equipo de vigilancia de la salud con Guillermo. Dentro de eso se establecen las prioridades. Dentro de las prioridades, ¿cuáles son los indicadores para establecerlo como prioridades? La población vulnerable. ¿Por qué hablamos de población vulnerable? Es la población que tiene mayor riesgo de internarse o de fallecer. ¿Quiénes son ellos? La población mayor de 60 años, la población con alguna condición clínica, crónica, que lo haga más probable o que sea más probable una evolución grave en esas personas, y aquellas personas que tienen una alta exposición al virus en ambientes cerrados, como son los profesionales de la salud. Entonces, embarcándonos en ese grupo, esa es la población objetivo que había referido seguramente Guillermo en aquella oportunidad. Yo le tengo miedo a tu cuaderno, todo lo que decimos anotá y miro, yo no, de acá no puedo ver, Guillermo, si vos podés mirar. Pero bueno, pero yendo a eso, la población objetivo es esa. Esa población objetivo representa el 30% de la población total del país. Si nosotros vamos a analizar cuál es el impacto en esa población objetivo, estamos lejos de hablar de inmunidad de grupo. Lo que ahí nosotros queremos incidir en disminuir y aliviar los servicios de salud. Con las vacunas que tenemos que invertir en eso para que se alivie los servicios y para que los servicios puedan también, con mayor prolijidad, atender otras cuestiones de salud.
Sí, doctor, hablando de personas vulnerables, acá me escriben desde el DENIDE y me dicen, le podría preguntar al doctor Castro cuándo va a llegar a la fase 2, donde las personas con discapacidad podrán vacunarse sin necesidad de recurso de amparo. Dice que ya hicieron miles de consultas hace 17 días y no nos responden, dice, ¿verdad? O sea, ni siquiera tienen la respuesta, que es una gran falencia comunicacional del Ministerio de Salud, cuando la gente tiene una consulta, no sabe a dónde acudir. Es muy kafkiano eso, pero hablando, como le interrumpí porque estaba hablando de personas vulnerables, doctor, por eso nada más metía esta pregunta. Sí, justamente ayer hablamos también con colegas tuyos, Estela, de la situación de amparo y vulnerabilidad, ¿verdad? Nosotros realmente todas las situaciones, si uno lo analiza individualmente, son absolutamente atendibles y justificables para entregar una vacuna. Solo que nosotros seguimos con esto de incidir en el punto exacto para que se obtenga el objetivo trazado. Específicamente a tu pregunta nosotros en julio vamos a avanzar en este grupo y se van a diluir los pedidos de amparo, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de las autoridades y de toda la población que también hace muchísimo para conseguir esto. Julio, ya la próxima semana. Claro, nosotros terminamos esta fase, por eso es que celebramos tanto la llegada de los 50 años, porque la siguiente etapa ya es 18 a 49 años y ahí el objetivo obviamente va a seguir siendo ese 30% de la población total que representa la población objetivo para disminuir la posibilidad de internación. Y una vez avanzado, eso recién empieza uno a pretender alcanzar lo que es la inmunidad de grupo tan solo con esa intervención farmacológica. Esa intervención farmacológica no está aislada, bien lo mencionó Guillermo, todo lo que está ocurriendo que también naturalmente influye en alcanzar esa inmunidad. En este momento muy poco suma la vacunación a ese objetivo, muy poco suma, pero sí el impacto en lo que es disminuir internación y disminuir muerte, ahí sí estamos viendo resultados. ¿Hay alguna forma y esta pregunta va para los dos, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de recomponer la estrategia a partir de la experiencia real que estás teniendo? Porque tu primer plan te decía 70% de la población objetivo. La población objetivo incluye un número de personas que están en situación de vulnerabilidad por la edad o por alguna enfermedad de base eventualmente. Pero vos te encontrás con dificultad. Tenés 1.800.000 inscriptos. Inscriptos aleatoriamente abriendo la cancha para todos. Sobre 7 millones, o en realidad sobre la población mayor de 18 años. Sí. No tenés el número que inicialmente creías. ¿Esa es una ventaja o es una desventaja considerando que fuera hay una población objetivo que no se inscribió? Probablemente. Primera pregunta. Y segunda pregunta. Si vos decís, otra vez voy a priorizar a la gente que no tuvo COVID para protegerla, ya que cierta inmunidad tiene la gente que sí desarrolló COVID, el 50%, como decía el doctor, y eso nos puede llevar a un leve descenso, puede ser un elemento para recomponer el plan original y decir, voy a ir por este camino porque además tengo pocas vacunas, o el plan tiene que seguir rígido, así como lo marcaron desde el primer momento. No, el plan nunca puede ser rígido. Por eso decía yo que nosotros respondemos a la información analizada del equipo de vigilancia de la salud. Y uno de los ejemplos representa el agregado de embarazadas. Otro de los ejemplos representa el agregado del grupo etario de 50 a 60 años. Lo que estás planteando es una fuerte discusión científica entre nosotros internamente y así también se ve en países de la región, donde en aquellos que ya tienen una dosis y se infectaron y quedan con una inmunidad reforzada naturalmente, quedan una prioridad diferente a aquel que no la tuvo. Claro que esa es una discusión también, claro que eso se establece de la misma forma. Hoy nosotros es imposible que un plan sea absolutamente rígido, sí debe ser ordenado y sí debe ser sistemático. Eso sí, ¿verdad? Pero hay muchas particularidades que se pueden esconder detrás de esas excepciones
y nos dejan un precedente que ya no se puede controlar. Por eso digo que debe ser ordenado. Hablando de esa estrategia, doctor, en los países donde al principio también todos tuvieron problemas de provisión de vacunas, o sea, Claro. Estados Unidos, España, Gran Bretaña, y este problema que se plantea con las vacunas, que cuando uno abre un frasquito tiene que haber 10 personas. ¿Qué es lo que se hacía, por lo que he visto en la experiencia de muchos paraguayos? Decía, nos íbamos a los vacunatorios por si sobraba la vacuna. Y mucha gente se vacunó así porque en una primera etapa estaba restringida la vacunación a determinado grupo etario, etcétera, etcétera. Pero como se da esta particularidad de que no se puede abrir y que, como estamos en los medios todos los días, no se puede abrir acá, hay 6 embarazadas, pero faltan 4, por favor, vengan. No se puede hacer eso y liberar, o no podemos luego porque no hay tantas vacunas y se puede generar una expectativa innecesaria. No, yo recuerdo que en diálogos con compañeros que me tocó vivir en la formación que tengo, me decían, nosotros tenemos muchos cartoneros de vacunas, me decían. Cartoneros de vacunas, ir buscando en cada vacunatorio si sobró alguna para recibir. Esa estrategia nosotros no la pudimos implementar como tal porque tuvimos situaciones irregulares que lindaban ya con una situación con otras aristas que no necesariamente con. Lo que sucedió en Ciudad del Este. Claro, y se presta para situaciones que nos impiden, y por eso recuerdo que habíamos hablado, eso desanima también, porque sirve esa estrategia. Y establecimos, de acuerdo a eso, por ejemplo, cuáles son los caminos que un vacunador puede tomar si es que no tiene la cantidad y está a punto de culminar la jornada de vacunación, y establecimos cuáles eran los grupos de acuerdo a cada fase. Profesional de salud, persona que está en alrededor del vacunatorio que cumple la edad y que no es ese día, por terminación de número de cédula me refiero, que eso más bien es un ordenamiento para evitar aglomeración. O si hay una persona con alguna condición que esté realmente demostrado para recibir la vacuna. Finalmente, respondiendo a tu pregunta, sí se hace eso, solo que del otro lado también uno está pendiente de que esa situación no sea programada, sino que sea un incidente que ocurrió en pos de tratar de atender a esa mujer embarazada que está esperando la cantidad de personas para que no se desperdicien las dosis. Doctor, cuando se hablaba de este proceso de inscripción a personas con alguna enfermedad de base, aparecía la posibilidad de descargar el formulario donde vos tenías que describir y que tenías que presentar al momento de la vacunación. Y aparecía también una tabla que al final no resultó ser la tabla con los parámetros que se van a tener en cuenta para la vacunación. Eso ya está en claro. O sea, obesidad. La obesidad ya se puntúa, problemas cardíacos ya se puntúa. ¿Cómo la gente va a saber si forma o no parte de esa prioridad para ir a vacunarse a partir del momento que lleguen las vacunas? Bueno, no. Los criterios que habías mencionado que tenía como un score y se puntuaban, era para... Teletrabajo. Exactamente, Sí. para eso era Guillermo. Bueno, Sí. y después se instaló se difundió otra vez por las redes. Sin embargo, quiero aclarar que en este momento no hay una jerarquía para establecer hoy que se va a vacunar primero tal o cual persona. Es la edad nada más. En este momento es claro, así. Ahora, te cuando hablo lleguemos pública. a la condición Sí. subyacente, nosotros estamos viendo el número de inscriptos con esa condición. Estamos cotejando con la lista de muchas sociedades que nos acercan los pacientes y de acuerdo a eso, ver si ese número es real a la proyección que estiman los colegas que manejan esas condiciones clínicas. Y de acuerdo a eso, ver qué cantidad de vacunas tenemos y si hacemos todo de una, es una pregunta. Y si de una ya nosotros avanzamos con todas estas personas y después ya nos quedarían el resto de la población. Eso depende muchísimo de la inscripción. Por eso es que se adelantó y se hizo, como dicen ustedes, abierto para todos, porque es un elemento de planificación. Hoy y tenemos qué nosotros... interesante también para los epidemiólogos tener el mapa de las enfermedades del Paraguay. O sea, quizás, no sé, nos sirva para el ranking de a mí me van a vacunar primero, pero para tener los datos de cómo estamos de salud los paraguayos. Sí, sin duda, nosotros le hacemos participar lo que opina Guillermo y todo su equipo es muy importante para establecer la estrategia, ¿verdad?
De hecho que... Porque eso es un elemento fundamental para las políticas públicas. Yo quiero hacer una pausa y a la vuelta de la pausa seguimos conversando. Le quiero preguntar al doctor Sequera cuál es la estrategia que va a tener Paraguay respecto a la variante Delta. Porque el mundo está hablando de esa variante. Nosotros vamos a tener alguna estrategia para disminuir el riesgo de su ingreso. En Estados Unidos genera preocupación incluso porque en el número de vacunados, o en el Reino Unido, o en Israel inclusive, siguen teniendo resultados con la vacuna respecto a los casos gravísimos, pero volvieron las hospitalizaciones. Lo que significa que de alguna manera se saltó la barrera que ya se tenía respecto a las demás variantes con esta variante Delta, y ya hablan incluso de la Delta Plus como una variante todavía más agresiva. ¿Qué vamos a hacer en Paraguay para ponerle un freno de alguna manera? Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un número de vacunados que va a los Estados Unidos todo el tiempo. ¿Cuál es la estrategia para evitar que eventualmente alguna de esas personas que fue con la mejor intención, que trajo su test negativo, pero probablemente todavía no le saltaba algún probable positivo de contagio que se puede dar al momento de realizarse el test para venir a Paraguay? ¿Qué estrategia va a tener nuestro país considerando que nuestra vacunación no es la de Estados Unidos, no es la de Israel, no es la de Reino Unido? Y se está acabando la plata. Y se está acabando la plata. El ministro habla de 2 meses más de plata y después va a pedir un nuevo auxilio. Ese problema es el que quiero plantearle al doctor Sequera a la vuelta de la pausa. Dice Martuki en Twitter: mis felicitaciones al doctor Sequera. Su video de 4 segundos fue más efectivo que toda la campaña de vacunación del MITIC. Ahora falta uno de Adriana Amarilla para los muchachos. Dice. Sí, a mí me gustaría preguntarle, el doctor Sequera es tan formal. ¿En qué momento le convencieron de hacer ese videito ahí? O sea, que él grabó. Que cuente él. Hay que ver ese videito. Héctor fue el responsable. Yo voy a contar. A ver, cuéntame. A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Guille estaba en el vacunatorio de Capiatá. Entonces yo estaba recorriendo, fui hasta ahí y le encuentro a Guillermo y le digo: Guille, ¿sabes qué? Yo tengo en el grupo de la familia a la tía Carmen, que le mando un saludo, Carmen Figueredo. Y él le toca ahora a la semana. ¿Podemos hacer un video? Sí, no hay problema, me dice. Y entonces yo le digo... No suelo yo hacer estas cosas. Sí, me dijo, no suelo yo. Dale sí que Guille. Yo me pillo tan bien. Dale sí que Guille. Y yo puse en el grupo de la familia. Sí, no puede ser. No, eso es un peligro mortal. Y ahí se fue. Y al mediodía por ahí ya yo le mandaba los informes. Guillermo es mi jefe, ¿verdad? Y yo le mandaba los informes y después me pone: no quiero hablar con vos. Yo de ese día duermo en el sofá en casa. Pero es genial, o sea, el mensaje llegó a un montón de gente. Si te cuento la cantidad de gente que me pidió tu número. No compliques más la historia, Luis. Doctor Sequera, variante Delta es una situación de alerta para el mundo. ¿Cuál es la estrategia de Paraguay? Tenemos gente que viaja todo el tiempo a Estados Unidos. Chile ya reportó un caso en una localidad también de la variante Delta. O vamos a decir y vamos a insistir en las medidas de cuidado son las mismas, entonces vamos por ahí nomás, porque no podemos volver a cerrar aeropuertos, no podemos volver a restringir esto. ¿Cuál es nuestra medida considerando que ni tenemos la vacunación de Estados Unidos, ni el porcentaje de Reino Unido, ni el porcentaje de Israel, países que ya toman medidas, porque a pesar de estar vacunados masivamente, saben que este es un problema? Sí. Sí, nosotros tenemos una propuesta que probablemente se oficializa a partir del lunes por la tarde o probablemente martes, de a los procedentes de Estados Unidos les vamos a exigir lo mismo que le exigimos a la gente que viene de Brasil. No sé de que la idea es que las personas que estuvieron en Estados Unidos por más de 24 o 48 horas tengan que, al volver, aparte del PCR que se les pide, hacer una cuarentena de por lo menos 7 días, una semana, que es lo que pedimos también a lo de Brasil. La verdad, tenemos que prepararnos a que nos va a entrar. El tema es postergar lo más posible la entrada y diseminación de esa variante. O que si cuando entre nos encuentre por lo menos mayoritariamente inmunizados. Ya hay en Brasil, ya hay en Argentina, ya hay recientemente en Chile también, Perú.
Entonces, solamente Bolivia, Paraguay y Uruguay, acá en la región, somos los que no tenemos. ¿No En tenemos Florida, porque no hay sospechas de su ingreso o no tenemos porque la secuenciación no fue hecha la para secuenciación confirmar? es lenta en nuestro país, pero se está haciendo. Mm. Aún no encontramos, ¿verdad? No es muy diferente por lo menos de los países pequeños que cité. ¿verdad? No se sabe de casos de paraguayos que fueron a Estados Unidos y que vinieron y que posteriormente tuvieron COVID. No hay Sí, reportes. Sí, hay. tenemos casos. Tenemos casos. Generalmente los paraguayos que se van se quedan muy poco tiempo allá. Ujú. Eso también es importante, ¿verdad? Muchos van, se vacunan y vuelven. Sí. No hay una inserción, digamos, a la No. comunidad americana o de intercambiar Claro. mucho. Se vacunan, una vida muy individual y vuelven. Ujú. Entonces, con los contagios probablemente se van a dar más, ya sea en los aviones, en los aeropuertos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, esa va a ser la medida. Entonces, la medida es, atención a esto porque se va a oficializar el lunes, lo está adelantando el doctor Sequera. Procedentes de Estados Unidos, además del PCR negativo para su ingreso a nuestro país, una cuarentena de por lo menos 7 días. Sí. Por lo menos 7 días. ¿Cómo van a certificar que esa cuarentena se realice? ¿Hay alguna forma de decir, Argentina, por ejemplo, yo sé que es súper estricta con esas situaciones, decir, estos son los hoteles salud, no sé si se va a volver a la medida del hotel salud como para poder controlar, o se va a apelar a la conciencia de la gente para que se haga una cuarentena en la casa que no se va a poder controlar? Y bueno, creo que va a ser lo segundo. Yo creo que es muy difícil poner a 3.000 personas que vienen por semana más o menos de los Estados Unidos últimamente, es el volumen, y someterles a albergues o a hoteles de salud. Entonces vamos a apelar a la conciencia, ¿verdad? No nos queda otra. Doctor Sequera, sé que ya explicó 1000 veces, pero y esta es una cifra, como usted dice, es una estadística que nos espanta de repente, pero que luego se normaliza. Somos el país con más cantidad de muertos por habitantes en el planeta. Esa es su frase exacta. ¿Por qué, doctor? Bueno, casi a todos los países de Sudamérica nos tocó estar en ese podio, ¿verdad? Hoy le toca estar a Paraguay. O sea, no quiero minimizar con esto. A lo que quiero ir es que esto es una catástrofe global. Golpea y golpeó mucho más a los países en vías de desarrollo. Yo creo que, por ejemplo, la situación de África es incipiente todavía. En cualquier momento va a explotar. De hecho, estamos viendo aumentos muchísimos en Sudáfrica, en Namibia, Botsuana. Están aumentando los casos. O sea, acá depende de qué tan conectado con el mundo estás, te llega más rápido la epidemia o no. Entonces... Viaja en avión, como dijo usted. Viaja en avión, el virus viaja en avión, así es. Sí. Nuestro país está y sigue estando en ese podio, ¿verdad? Va en descenso, pero sigue estando en ese podio. Le tocó a Uruguay estar mucho tiempo en ese podio. Prácticamente 2 meses Uruguay estuvo en ese podio. ¿Qué pasa? Fuimos los países que esa primera ola no nos agarró como la agarró a todos. Y voy a decir un concepto muy duro en epidemiología, que es cuando pasa la primera ola de la pandemia, hace como un fenómeno de cosecha. Lleva prácticamente muchas vidas. Cuando vuelve a pasar la guadaña de la epidemia, probablemente agarra menos vulnerables, porque muchos ya se fueron en esa primera ola. Nosotros tuvimos una primera ola que de alguna manera fue aplanada, ni se parece a la primera ola de lo que tuvo Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, que fue así. Esas olas te destruyen. La nuestra fue medio trazada y fue una cosa lenta, una meseta que nosotros decíamos. Y ahora sí nos agarró una ola como la agarró a todos. La segunda ola es la ola más poderosa, más fatal, y es más fatal cuando no te agarró la primera ola, porque la cosecha va a ser mayor. Y eso nos está pasando a nosotros ahora y le pasó a Uruguay hasta hace una semana. Pero tiene que ver la estructura sanitaria, el comportamiento de la gente. ¿Cómo evitar esas olas? Pues es algo inevitable que viene como un tsunami y es sálvese quien pueda. Es un tsunami y que si uno tiene un sistema de salud como tienen países como Alemania o como Corea o como Japón, va a haber muchos muertos, pero no tanto como los países como los nuestros. Doctor, el tema de la variante Delta, insistiendo nomás en el punto de las medidas que van a tomar ustedes,
genera, según la información que se maneja, también un riesgo para jóvenes, niños, niñas, o todavía es una población que en general está, en cierto modo, protegida respecto a los contagios? No, yo creo que lo que estamos viendo, lo que ocurre en los niños es un poco artefacto de epidemiológico. A lo que voy es, yo creo que los niños se contagian prácticamente igual que los adultos. Hay un contagio muy similar, quizá un poquito menos tal vez, pero no es lo que vemos. Nosotros si vemos la pirámide poblacional de casos, vemos que los jóvenes entre 18 y 35 años, ahí está el grosso de los contagios, ¿verdad? Y es cierto, probablemente el motor de la epidemia está ahí, pero se contagian igual los adultos mayores. Si hacemos por tasa, si vemos los números parece que son pocos los adultos mayores, pero porque son pocos. Entonces hay pocos casos ahí. Pero si hacemos por tasa la cantidad de casos que hay por esa población, es prácticamente igual que la población joven. Cuando vamos hacia abajo, hacia las edades menores, vemos que hay pocos casos para una población que es mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Los niños son mucho más asintomáticos y los pediatras no quieren tanto hacerle el test a los niños. Entonces, si hay un caso en la familia, se asume que es COVID, ¿verdad? Y se enseñan las medidas. Solamente no vas a someterla al hisopado. Entonces, no vemos un poco lo que ocurre en el sector pediátrico con claridad en la epidemia, ¿verdad? Eso ocurre en Paraguay y ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Es una discusión, ¿verdad? Sí. Claro. No sé si quieres decir como pediatra Bueno, algo, el Héctor. PCR Sí, también es un alto costo para la También, familia. claro, O sea, y es un si fuésemos como procedimiento- otros países que es gratis, Claro. entonces todos nos haríamos todo el tiempo. Pero acá cuesta fortunas hacerse todo el tiempo. Y aunque pero sea gratis, se ve PCR. ese fenómeno también. Mm. En países donde es gratis también se ve que los niños no se Claro, hacen. sí. Pues el procedimiento es muy cruento para un niño. Sí. Imagínate la fosa nasal de un lactante, hacerle con un hisopado. El hisopado tiene que ser con una técnica que va arrastrando Sí. y va girando. Es traumático en un niño que está sin síntomas. Te revuelve el dentro de un cerebro. clúster familiar. Solamente si es grave el niño, Eso. ahí se toman, ahí se hacen. Pregunto- En pediatría hay manifestaciones no puramente respiratorias. Claro. O sea, hay que reconocer que el COVID es una enfermedad multisistémica, no puramente respiratoria pulmonar. Claro. Entonces pueden consultar por otras entidades y eso sí hacemos un análisis con la familia si hay algún sintomático respiratorio y se cierra como nexo epidemiológico, ¿verdad? El solo contacto. Doctor, yo pregunto lo de niños, adolescentes y compañía porque en otros países, y ahí quiero vincular con el plan de vacunación, la preocupación respecto a casos de niños o adolescentes que están con casos positivos llevó a decir el plan de vacunación ya incluye a menores de edad. Adolescentes. Antes era 18 años, ahora vamos a los adolescentes ya también. Yo entiendo que Paraguay no tenía ese cálculo originalmente y que las vacunas son muy limitadas aún. Pero, ¿incluiría el plan de vacunación adolescentes también en Paraguay? Claro, nosotros tenemos, atendiendo a todas las evidencias y a todas las experiencias de los países, incluso los de la región, que van avanzando a una población adolescente, y sabiendo que en la población adolescente también hay un alto número de niños, adolescentes con comorbilidades que los hacen vulnerables, y atendiendo también que los niños desarrollan, no en el cuadro agudo, sino dentro del mes, una entidad inflamatoria que puede tener golpe en su estado de salud en ese momento o dejarlo con secuela a largo plazo, claro que incluye. Nosotros lo que estamos viendo es en este momento en la población más afectada con las dosis que tenemos y posteriormente vamos avanzando, incluido después al llegar a los 18 años analizar si vamos allá a avanzar con 12 a 18 como lo hicieron algunos países de la región. Estimar cuándo sería un kamikaze, porque en realidad no sabemos ni siquiera cuándo se va a vacunar a la población más joven ya contemplada, ¿no? Claro, con tu cuaderno enfrente yo decirte cuándo es medio complicado, ¿verdad? Pero sí decirte, Santi, que sí se analiza con los datos de la región, con nuestra experiencia, con la opinión de los colegas, ver un poco cómo también se puede aliviar eso, ¿verdad? En el sentido, otra vez, de los servicios de salud. Porque en COVID no solamente lo atiende un neumólogo, un infectólogo, lo atiende un cardiólogo, un nefrólogo, un pediatra. O sea, hay condiciones que hay que valorar, ¿verdad? Ping-pong rápido. La segunda dosis de aquellos vacunados con Sputnik, ¿cuándo y con qué certeza, considerando que muchos ya empiezan a preguntar
y no hay noticias respecto a la llegada del segundo componente para la segunda dosis de Sputnik. 3 meses el intervalo, al igual que AstraZeneca, 3 meses el intervalo entre la primera y la segunda dosis. El compromiso que tenemos es el arribo en ese tiempo para el componente 2. Nosotros en mayo recibimos componente 1, en junio recibimos componente 1. Argentina estaría recibiendo componente 2 en estos días. Ellos tuvieron también una letanía en conseguir esa segunda dosis. Hoy lo están teniendo. Nosotros dentro de lo que es el margen de la negociación y también por la información que estamos recibiendo de la producción que no llega a alcanzar la demanda del componente 2, que justamente es uno de los motivos de preocupación, ¿verdad? Sin embargo, hay países como la Argentina que hoy ya están produciendo el componente 2 de Sputnik. Y eso, no digo que con eso vamos a ir compensando ese periodo de 3 meses. Tenemos el compromiso de los 3 meses, atendiendo también que nuestras dosis no son tan altas en cuanto a exigencia de la producción. ¿Van a aplicar la AstraZeneca en menores de 55 años? De hecho, lo estamos aplicando ya, Santiago. Incluso se bajó a 50 años siguiendo nuestro plan de vacunación. AstraZeneca es la vacuna que más tenemos hoy dispersas en las regiones y aplicadas en las personas. El próximo fin de semana llegan 150.000 dosis de Moderna. Sí. ¿Eso está confirmado? Sí. Y lo otro me dicen también que llega un buen cargamento dentro de 2 semanas más o menos, además de esa. ¿Qué información tenemos? El ministro seguro que va a comunicar oficialmente. Nosotros estamos muy pendientes de todo esto. A fuerza de sinceridad, nosotros participamos, conocemos, porque eso nos permite planificar y ver cómo podemos continuar el plan de vacunación. Sputnik vía Aerolíneas Argentina. Estamos esperanzados en que Euclides ya habló de la de Sputnik, ya spoileó lo de Sputnik Euclides. Spoileó. Sí. No es que se quiera mantener el suspenso, lo que pasa es que hay tantas situaciones que uno debe atender hasta después y confirmar. Tanta ansiedad de la gente. Exactamente. Porque a medida que baja la franja etaria, la gente quiere vacunarse, Claro. a diferencia de la más alta. Nosotros, como en aquella oportunidad hablamos, en julio vamos a tener una buena cantidad de vacunas, habíamos dicho, y bueno, y ese mensaje nosotros seguimos sosteniéndolo, incluso ya coincidente con la etapa 2, ¿verdad? Que es el grupo más grande en cuanto a número de inscriptos y donde hay una condición última para culminar lo de la población objetivo de esta etapa, que es la población vulnerable. Doctor, los 30añeros están preguntando y algunos me pidieron un cálculo. Yo les di un cálculo, pero no firmaría, es una estimación apenas. ¿Cómo tendríamos que calcular cuándo más o menos nos va a tocar vacunarnos? ¿Es correcto decir por semana 5 años porque vamos a tener vacunas? ¿Vamos a ir bajando de a 5 años y de ser así los 30añeros en 6 semanas más o menos se vacunarían? ¿O no es posible hacer ese cálculo? Es incierto y no hay ningún parámetro para hacerlo. Recién cuando tengamos el arribo o la llegada de las vacunas, podemos hacer ese tipo de cálculos. Pero el plan es bajar 2 años cada semana, bajar 3, bajar 5. No, ahora sería el plan que lo estamos discutiendo justamente con el equipo también, con Guillermo, es avanzar en condiciones de vulnerabilidad. Eso tenemos que tratar de avanzar lo más rápido posible y después ya nos quedaría la otra franja. Recuerden que en este grupo de etapa 2 hay docentes, militares, policías, personas que hacen actividades de sostenimiento de los servicios críticos. Bomberos. Exacto. Entonces, también residencias que no necesariamente son de personas de mayor edad. O sea, hay grupos que atender aún, ¿verdad? Y después está la población en general. Con eso yo no quiero apagar la esperanza de nadie. El primer punto, si nos quieren ayudar para ver cuándo se van a vacunar, es que se inscriban. Necesitamos que se inscriban porque eso sirve para la planificación. Dos cuestiones finales al doctor Sequera. Lo primero, el doctor Fusilo decía, y otros médicos suscribieron esto, Elena Candia y la doctora Belén Ramírez hablaba también de esto en redes, veía,
Nuestra próxima gran preocupación, nuestra próxima gran epidemia va a ser el post-COVID. Ya tenemos hoy en Paraguay casos, decía, de niebla mental, de gente que queda con problemas cardíacos, de gente que muere un tiempo después de haber superado todo supuestamente. ¿Es tan preocupante la cuestión del post-COVID como del COVID mismo, doctor? Tal cual, y algo intermedio también. Ahí estamos y sacamos, no una alerta, pero sí estamos tratando de instalar el tema, el uso masivo de antibióticos, el uso irracional de antibióticos. Estamos viendo gérmenes multiresistentes en casi todas las terapias, pero de manera muy importante. Nos preocupa eso. ¿Saben lo que es tener bacterias súper resistentes a las cuales ya no tenemos antibióticos? O solamente nos quedan los antibióticos más caros para atender. Esto es un llamado a los colegas a instar el uso racional y también al no el consumo fácil a los antibióticos en la comunidad, ¿verdad? Esa es una epidemia que nos preocupa, porque es dentro de los hospitales donde deberían ser finalmente los lugares más seguros o más saludables donde uno va para recuperarse. Y te vas por cualquier enfermedad, puede ser COVID o cualquier otra cosa, para salir con un germen multiresistente, ¿verdad? Eso nos preocupa muchísimo ahora. Estamos tratando de instalar el tema, ¿verdad? Y después también lo que decía, el COVID largo, ¿verdad? El COVID, todas las secuelas o problemas relacionados a haber pasado COVID. Desde problemas de salud mental, problemas de secuelas realmente cognitivas, ¿verdad? Hasta problemas cardiovasculares, pulmonares, metabólicos, ¿verdad? Así es, nos preocupa mucho, el mundo está preocupado de esto. Nosotros es una buena oportunidad para llamar a las sociedades, ¿verdad? A que nos ayuden a hacer un plan de contención de acuerdo a cada una de las complicaciones, los órganos o sistemas del cuerpo, ¿verdad? Es la oportunidad para hacer una guía de tratamiento. Va a ser complejo y probablemente va a ser lo más costoso. Pero bueno, es difícil de mencionar el tamaño que va a tener esto, Santiago. O sea, el llamado, doctor, es al uso racional de antibióticos. Eso por un lado. Y solo lo estrictamente necesario para los médicos. Hay por resolución una guía de... Cuando a veces no sabemos cuál es el germen, necesitamos guiarnos por cuestiones empíricas, ¿verdad? Oye, el más prevalente suele ser este, el más habitualmente suele ser este. Bueno, nosotros tenemos una guía de uso empírico de antibióticos que nosotros recomendamos. Creo que los colegas están apostando a antibióticos muy poderosos, que son muy buenos, pero quizás con opciones menos poderosas, digamos, se puede controlar, ¿verdad? Entonces, si necesitan ayuda de eso, vamos a hacer cursos, estamos haciendo entrenamientos de ese tipo de cosas en diferentes hospitales, que nos hagan el llamado. Las sociedades científicas también nos pueden ayudar, la sociedad de infecto, la doctora Elena Cane también es experta en este tipo de temas. Las universidades, nos preocupa muchísimo el uso irracional de antibióticos que ocurre en la comunidad y en el sistema de salud. Esto nos puede generar una epidemia ya mucho más allá del COVID, de gérmenes multiresistentes, que es el problema de futuro, ¿verdad? Gracias, doctor. A la orden, Santiago. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Castro. Gracias, Santi. Quiero un mensaje, si me permites. Sí, por favor. Que a todas las personas que aún no le ha tocado el turno de recibir la vacunación, creo que en una situación como la que estamos viviendo, el acto más egoísta es ser solidarios. Si hoy no te toca, ayúdale a aquella persona que sí le toca para que se vacune, porque eso a corto o a largo tiempo te va a ayudar y te va a tocar después. Así que ayudémonos. El acto más egoísta hoy para mí es ser solidario. Y suspendamos la fiesta de vacunados, decía también el doctor Sequera. Por favor. Yo no puedo creer que exista eso, doctor. Fiesta de de vacunados. vacunados. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y hay gente que tiene la posibilidad de vacunarse, principalmente gente joven que puede irse a un país donde puede adquirir la vacuna y bueno, es cierto, tienen la inmunidad, entonces si tienen COVID probablemente no va a ser grave, pero pueden igual contagiarse y pueden igual llevar el virus a todas partes y seguir sumando a la epidemia. Entonces, nos preocupa los avisos de fiestas que se están haciendo y encima hacen fiestas en condiciones de alta probabilidad de contagio, hacen fiestas prácticamente en búnkers, en lugares cerrados, sin ventilación. O sea, si encima vamos a hacer mal la cosa, por lo menos tratemos de minimizar, ¿verdad? Gracias, doctor, por acompañarnos.